Bien, ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Daniela Pastrana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Julio, Salvador, Jorge. Buenas tardes. Ahorita que ya estás bajando un poco el calor. Sí, sí, Daniela. Salvador Frausto, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Daniela, Jorge, un abrazo también para ustedes. Muy bien. Jorge Meléndez, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias, saludos a los tres y a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Daniela Pastrana, por favor, danos tu opinión sobre lo inmediato, lo que está en la punta de la lengua del análisis político, que es el debate de ayer. ¿Cuál es tu lectura respecto a lo que sucedió? ¿Qué temas relevantes o qué análisis haces sobre lo que ahí sucedió? Y lo vamos a ir aquí puenteando, contrapunteando con los compañeros a lo largo del programa. Daniela. Pues mira, Julio, yo lo que pienso es que era la última oportunidad que tenía el PAN, se veía así como la última oportunidad de la oposición de dar como algún mensaje contundente para reducir más la diferencia que hay entre Clara Brugada y Santiago Taboada y intentaron repetir o intentó repetir esta fórmula del debate pasado y de los debates anteriores de llevar a Clara Brugada a su cancha, ¿no? Con esto de empezar con ataques, empezar con una serie de provocaciones, pero esta vez no le salió. Y la reacción me parece muy interesante. Antes de eso, sí quiero como comentarte dos cosas, un par de cosas que me parecen relevantes de lo que pasó. Insisto, yo vi a Clara Brugada bien, a Clara Brugada regresando, o sea, tomando el control, no como en el anterior, que era estar contestando, sino más bien en su propio camino. Venía de una semana buena, venía de una semana en la que había tenido un evento muy bueno en la UNAM, no en CEU, pero sí en la UNAM, con estudiantes. Yo estuve ahí y la verdad fue muy buen evento, además arropado por muchas mujeres, arropada por muchas académicas y estudiantes. Venía de este resultado de la encuesta universitaria en la que pues había salido bastante bien y venía de una semana en la que estuvo haciendo campaña con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces venía como más relajada, más tranquila y controló, pues se vio un gran control de los tiempos. Entonces ella, bien. Santiago Taboada, insisto, con esta idea de repetir esta intención como de llevar digamos, a una esquina a Clara, de la que en el debate pasado a veces no pudo salir. Y ahora más bien yo lo vi a él a la defensiva, incluso molesto en algunos momentos y bueno, con unas actitudes que a mí y creo que a muchas mujeres ya es una cosa que puede ser molesta a veces, ¿no? Eso de estar pegando así con el dedo en la mesa, que uno dice, pues, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿No? Y a Chertorivsky, pues en el papel que ha tenido, ¿no? De propuestas como vámonos a la luna todos, y, o sea, cosas que de pronto suenan muy bien, inteligencia artificial, convertir, no sé, Tlalpan en alguna, calza de Tlalpan en alguna cosa como de película del futuro, eh, digamos que él ha podido presentar cualquier cosa porque pues justo no tiene nada que perder, entonces así los vi. Los resultados pues, de las encuestas básicamente le favorecen a Clara Brugada y creo que es un buen cierre final para las semanas que faltan. Ahora, a mí lo que me preocupa, y ya con eso yo cierro, Julio, es que creo que las reacciones, o sea, sí creo que hay enojo, creo que hay que la preparación de este debate más que enfocada en los temas específicos o en las tarjetas, estaba enfocada en crear ciertas narrativas, en insistir en ciertas narrativas, por ejemplo, esta del caos y del apocalipsis en la Ciudad de México, y veo que hay unas reacciones sí pues ya de desesperación y eso me parece preocupante en las semanas que faltan, no sé qué vaya a ocurrir. Bien, Daniela.
Jorge Meléndez, por favor, tu evaluación, lo que sobró, lo que faltó, lo bueno, lo malo de este debate de anoche. Jorge. Bueno, en principio, yo no sé a quién se le ocurrió, si lo estábamos viendo ahí, decir, pues yo tengo el pelo así, soy de tez tal, mido tal, hasta los niños. Digo, ¿qué objeto tiene? Uno, si hubiera debatido con Jean-Paul Sartre, habría dicho, Sartre, pues tengo el ojo desviado a la izquierda. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que iba a decir Sartre? Si él decía las cosas más importantes, más trascendentes, más lúcidas y demás. Y así podríamos decir de otro tipo de personajes como Jorge Luis Borges. ¿Qué sentido tiene hacer ese tipo de presentaciones en un debate? En un debate vamos a escuchar ideas, propuestas y quizás soluciones. Y te diría, el señor Salomón Chertorivsky nos presentó la calzada de Tlalpan, a la que no ha ido en mucho tiempo. Yo que sí tomo el metro, pues ves una gran cantidad de edificios ahora en la calzada de Tlalpan que hay de casas que han vendido y las han utilizado para hacer edificios hasta de 10, 12 pisos. Él dice, hay que hacer muchos edificios en la calzada de Tlalpan para que tomen el metro ahí. Pues sí, puedes hacer todos los edificios que quieras, pero los que toman el metro ahí, y yo lo he tomado durante muchos años, son personas que llegan del Estado de México, de transportes infames que les cobran además muchísimo, y luego se suben al metro y ya no alcanzan asiento, pero se van dormidos, Sí. agarrándose del tubo. Y son tan inteligentes que saben que en Buenavista se tienen que bajar para tomar su camión de regreso al Estado de México. O sea, Sí. unas tonterías. Ahora, Sí. el señor Santiago Taboada, bueno, dice que el cártel inmobiliario viene desde la época de López Obrador. Bueno, ¿a quién quiere engañar? ¿O qué le dijo su manager Marco Cortés? ¿O qué plática hizo con Claudia Sheinbaum? Sí. Yo vi más reposada a Clara, que le falta también, porque empieza siempre, miren, vean. No, pues uno empieza su alocución diciendo a lo que va. Y lo que sí me dio mucho gusto, que la única que dijo que había indígenas en esta ciudad capital, porque todo el mundo se quiere sentir blanco, de pelo lacio, según las fórmulas de la televisión. Ella, la única que habló de las indígenas, a las que debemos de respetar Sí. más dentro de las mujeres, fue Clara Brugada. Bien. Así pues, estos apuntes son rápidamente lo que yo vi, y después entramos ya a los temas, los abordaré, pero Sí. creo que un señor que no conoce la Ciudad de México es Chertorivsky, otro que agrede a todo el que se pueda, y una candidata que trató de dar los puntos de vista de su partido. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué lectura tienes de lo acontecido en el debate de anoche, Salvador? Sí, Julio, me parece que Clara Brugada pues prácticamente consolidó su ventaja por dos razones. Me parece que por un lado gana el debate al mostrarse pues confiada, la noté muy contenta, digamos, muy ágil en su exposición de ideas, hilvanando datos, dando cifras y ejemplos
de sus propuestas, con algunos asuntos pues que llamaron la atención, como por ejemplo el tema de que estarían entre sus consejeros de seguridad Marcelo Ebrard, Harfuch y Ernestina Godoy. Me parece que tuvo ahí algunas cuantas alocuciones muy interesantes y que eso se sumó a que coincido con Daniela en que Santiago Taboada dejó ir su última oportunidad, es decir, dejó ir el tren, se le fue el último tren, sobre todo porque se estaba construyendo una narrativa de que se estaba acercando a Clara Brugada, la distancia entre estos dos candidatos y las aspirantes a la presidencia de México es distinta, no es tan holgada. Sin embargo, pues la mayoría de las encuestas los colocan a dos dígitos por encima de los 10 puntos y vamos a suponer que esté entre 6, 8, es decir, no sé cuál sea la diferencia, pero confluyeron dos asuntos, que Clara se lució bien y que Taboada dejó ir su oportunidad, se mostró enojado. A mí me parece que alguien enojado no es la proyección de estos tiempos, es decir, sí hay una molestia, no es una ciudad perfecta, ni mucho menos, hay que señalar en los debates los problemas de la ciudad. Sin embargo, ese enojo de Santiago Taboada me parece que terminó haciendo enojar a la gente que estaba viendo el debate. En esta medición que hacemos en Millennia, la central de datos e inteligencia artificial de Grupo Milenio, me llamó la atención porque lo estuvimos midiendo desde el principio y fue creciendo el enojo hacia Santiago Taboada. Es decir, empezó con unos niveles de enojo, de disgusto, de molestia por parte de la gente en redes sociales de entre 20 y 30% y cerró con un 50% de reacciones adversas, de rechazo. Es decir, ese tipo de actitud lo mostró frágil, débil. Me parece que incluso en las entrevistas posteriores al debate, él sintió que había dejado ir la oportunidad porque contestaba con desdén, diciendo, ay, les dejé una caja, vayan a buscar entre los papeles lo que no pude explicar en la hora y media o más tiempo de debate. Entonces, sí, me parece que Clara se afianzó y que pues ya a 3 semanas es muy difícil que se vaya a reducir la distancia, sobre todo con un candidato enojado y con un Salomón Chertorivsky que en lo general pues hizo planteamientos inteligentes, que sonaban congruentes, algunos ciertamente, digamos, un poco exagerados quizá. Sin embargo, me parece que él está convenciendo a un sector de la población, de gente joven, de gente que no simpatiza con los dos polos dominantes y que, bueno, tendrá ahí su 6, 8, quizás hasta un poco más hasta allí puede que llegue al 10%. Entonces, me parece que por ahí vi en una primera impresión este debate, Julio. Bien, gracias. Cambiando de escenario, Daniela Pastrana, hoy fue entrevistado Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante a senador por Nuevo León, presidente municipal con licencia de Monterrey. Fue entrevistado por Azucena Uresti en Fórmula Noticias y en esencia él lo que dice es que quien vaya en tercer lugar debería declinar a favor de quien vaya en segundo lugar en la contienda presidencial. Dice que de eso se habló en su momento, de cómo se podría hacer ese declinar quien estuviera en condición rezagada para fortalecer a una oposición responsable. Le preguntó a Azucena Uresti y le dijo, ¿ese llamado se lo harías a Jorge Álvarez Maínez? Y él dijo, hoy hago el mismo llamado a ambos candidatos. No sé hasta qué punto quieran extender esta lucha, pero espero que la gente con plenitud de conciencia vote
las elecciones son cruciales. Le insistió Uresti pues que no había ninguna encuesta que pusiera a Álvarez Maínez en segundo lugar, entonces siempre a Xóchitl, de tal manera que Maínez sería el que debería declinar. Y dijo Colosio Riojas, si está interesado en hacer esa construcción sería una posibilidad. Si quiere continuar con esto hasta el final, lo respetaremos. Daniela, ¿cómo ves este planteamiento? División interna de Movimiento Ciudadano, una posibilidad real, una declinación en este terreno. ¿Cómo lo vas viendo, Daniela? Pues yo no creo que eso vaya a ocurrir, Julio, y en todo caso lo vamos a ver después del tercer debate. Después del tercer debate, ya en función de cómo queden, viendo cómo ha ido cayendo la figura esta de Xóchitl Gálvez y el crecimiento que ha tenido frente a esa estrepitosa caída de Xóchitl Gálvez, el crecimiento que ha tenido Jorge Álvarez Maínez, pues la posición de Álvarez Maínez es hasta cierto punto comprensible, ¿no? Cuando le han pedido que decline, pues él le dice, pues muy bien, acá los espero, declinen ustedes por mí, porque él va creciendo y la candidata que eligieron en el frente del PRI-PAN-PRD, pues va bajando. Entonces, digamos que en términos de las tendencias, pues la respuesta que nos tienen como muy divertidos y con las palomitas, viendo lo que se dicen, es comprensible. Pero finalmente, pues se va a poder definir después del debate de la próxima semana qué tanto sí se le puede acercar Álvarez Maínez a Xóchitl, qué tanto le disputa el segundo lugar, que es justo lo que se están peleando. Al final de cuentas, y además no hay que dejar de considerar, Julio, el tema de que no tanto es la candidatura presidencial, es la posibilidad de tener lo que desde mi punto de vista está peleando Álvarez Maínez, sino la posibilidad de tener un mayor juego político como segunda fuerza política, obviamente, para su partido. Y en realidad es que así como van las cosas, casi ni sumando a ninguno de los dos tienen ahorita, hoy por hoy, posibilidades de competirle a Claudia Sheinbaum, ¿no? La estrategia que ha tenido Morena de aglutinarse como un frente amplio que no se define ya tanto como de izquierda, sino más hacia el centro, y de aglutinar gente que viene de otras fuerzas políticas, pues le ha dado una ventaja que, pues aunque uno decline por otros, estaría también difícil la posibilidad de que le pudieran disputar ese primer lugar. Entonces yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero pues ya veremos después del siguiente debate cómo se reacomodan y pues también un poco como las cosas que ellos logran visualizar y negociar. Bien, gracias, Daniela. Jorge Meléndez, Salomón Chertorivsky puso en la red, en X, dice, Jorge Álvarez Maínez no va a declinar y en Movimiento Ciudadano no queremos que lo haga. La elección ya cambió. Los jóvenes le han dado la vuelta. Vamos con todo. Eso dice Salomón Chertorivsky. Y luego hay una versión del propio Álvarez Maínez en X, antes Twitter, que dice, hoy publican una noticia falsa donde supuestamente Colosio me pide declinar. Cada día más desesperados. Entre más guerra sucia, más lo confirman. Ya van en tercero. Todo esto en el contexto de que ayer la candidata del PRI al PAN se la pasó señalando a Luis Donaldo Colosio como el ahijado de Salinas, refiriéndose a Carlos Salinas de Gortari. Incluso le dijo que el apellido se gana. Eso le dijo Karina Barrón. En fin, ¿cómo vas viendo todo este tema, la posibilidad de declinar y pues las posturas de MC Jorge Meléndez? Bueno, yo creo que el señor, porque ya es un señor, Luis Donaldo Colosio Rojas, que yo pensaba que era un individuo muy abusado, porque él ha declinado varias cosas para, él dice, formarse y estar en plenitud para aspirar a otros cargos, la gubernatura y quizá la presidencia, pues era más sólido. Yo creo que un hijo de un político al que yo conocí,
3 o 4 veces que discutí con él acerca de el PRI, y yo estaba en la oposición y él incluso trató de convencerme de algunas cuestiones. No puede decir eso a estas alturas del partido. Me parece un grave despropósito, se lo digo con mucho tiento a Luis Donaldo Colosio Riojas, que quiera ganar la oposición. Bueno, si el PRI fue el que está metido en todo este enredo que no acabamos de descubrir, como muchas otras cosas en México, del asesinato de su padre. ¿Cómo quiere ahora que el PRI pueda ganar con una señora que ni es del PRI, que es del PAN, y que hay una cosa contra natura PRI-PAN, con un cavernario de la política como Alito Moreno, y que el esfuerzo que han hecho Maines, que me parece, y yo lo dije, Julio, creo que va a crecer Maines, a mí me pareció desde el primer momento que estaba dando otro discurso y por tanto iba a ganar pues algunos indecisos e iba a ganar también algunas personas que estaban del lado de Morena y algunas personas que estaban con la campaña de Xóchitl Gálvez, que ha cambiado todo. Y después de escuchar a la señora Xóchitl Gálvez en los últimos días, que ya sabe cuáles son las capitales de los continentes y la capital del mundo, y que pues a lo mejor no es ingeniera porque no terminó, y una serie de barbaridades que dice esa señora, pueda este joven promisorio, quizá hacia un traspiés, yo lo espero, decir, Movimiento Ciudadano decline si no ha alcanzado a Xochitl, que creo que va corriendo Álvarez Maínez para llegar al segundo lugar. Sí. Y Xochitl va retrocediendo para llegar al tercer lugar. ¿Cómo es posible que diga esa cosa? Porque ya le dijeron desde antes, desde mucho antes, estos impresentables llamados Jesús Zambrano, Alito Moreno y Marco Cortés, que ellos les van a hacer la guerra, y se la hicieron en Monterrey, y se la están haciendo en muchas partes. Y él, pues quizás de buena onda, como dicen los chavos, ahora diga eso. Me parece un despropósito. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, Movimiento Ciudadano la anda haciendo, le está saliendo el plan, sus propuestas son las más interesantes. Pregunto, ¿será que ganen en esa posición de ofrecer una tercera vía, que ganen en crecimiento electoral y posicionamiento, sobre todo entre los jóvenes, aunque no ganen en lo inmediato pues la presidencia de la República ni la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Le va saliendo bien el plan a MC, Salvador? Me parece que la apuesta de Movimiento Ciudadano es hacia el 2030 y para eso tiene que tener fortaleza en el Congreso, y la candidatura de Maínez y la de Chertorivsky son importantes para jalar el voto hacia el Congreso. Me parece que Maínez está creciendo, está avanzando de manera importante, creciendo sobre todo en el público, entre los jóvenes, entre los universitarios. Ahí está llamando la atención un candidato que pues surgió de último momento, de improviso, porque no pudieron colocar a Samuel García, y sin embargo ha hecho un muy buen desempeño, puede tener más del 10% de los votos, y como han dicho
Daniela y Jorge, pues la percepción es de que Xochitl va cayendo y que Maines va creciendo, pero a la vez también en el caso de la Ciudad de México, Chertorivsky puede acercarse al 10% y tener una inercia de votos que ayude a tener más o menos ese mismo porcentaje en la Cámara de Diputados y un porcentaje importante en el Senado. Eso los colocaría como tercera o cuarta fuerza electoral, si consideramos que Morena y el PAN serían los que tienen mayor participación. El Movimiento Ciudadano estaría disputándose la tercera fuerza junto con el PRI o probablemente con el Partido Verde. Entonces no me parece que haya ningún racional que motive a Maines o a Chertorivsky. Por lo demás han sido muy claros, me parece, sobre todo Chertorivsky ha dado ya algunas entrevistas a lo largo de las últimas horas y ha dejado claro que no está en su idea declinar por el panista o el panpriismo. Entonces, no le veo ningún racional. Me parece que es un resbalón de Luis Donaldo Colosio, no sé si sea una travesura ahí de cierta alianza con Alfaro, pero más bien me parece un resbalón inocentón esa declaración, porque no hay ninguna razón para que pudiera dejar ir la posibilidad de ser la tercera fuerza política del país en el Congreso. Entonces, no me parece que por ahí vayan a jugar. La jugada es en el 2030, tendrían posicionados para la presidencia al propio Luis Donaldo Colosio, a Samuel García, tendrá un papel importante en MC Álvarez Maínez y Chertorivsky, entonces no creo que vaya por ahí. Bien, gracias. Daniela Pastrana, antes de que cerremos el capítulo de la Ciudad de México, el debate y todo esto, ¿qué opinión acerca del reporte de un incidente violento con disparos de arma de fuego contra la camioneta en la que viajaba Alessandra Rojo de la Vega, expriista formada en el peñismo, ahora candidata a presidir la alcaldía Cuauhtémoc, que es una alcaldía con mucha densidad y muchos asuntos de dinero y de intereses complicados? Y bueno, esto a menos de 24 horas del debate de candidaturas a presidir, a gobernar la Ciudad de México. ¿Qué opinas del atentado, de la postura que asumieron de inmediato Taboada y la propia Rojo de la Vega? Daniela. Julio, nada más déjame hacer un apunte de esto que decían, porque me parece importante el tema del voto de los jóvenes. Porque no sé si recuerdas, pero la encuesta de Mitofsky de hace unas semanas, creo que la de abril, estaba muy interesante porque segmentaba por edades, la característica etaria a la población, o sea, el voto que estaban midiendo. Y en el rango más grande que tiene Claudia Sheinbaum, la diferencia más grande sobre Xochitl Gálvez, está en el rango de 18 a 30. Ahí el dato que daba esta encuesta de Mitofsky era 61.1% para Claudia Sheinbaum y 16.6% para Xochitl Gálvez, y un poquito más bajo para el propio Maínez. Entonces, eso me pareció desde entonces, y lo he dicho en varios espacios, porque me llamó mucho la atención, que rápidamente identificamos y decimos, no, Maínez con Maínez está el voto joven, pero es en ese sector en el que más diferencia tiene Claudia Sheinbaum de todos los demás. Tú ves todas las demás edades y tiene rangos en algunos de 10%, en algunos de 20%, pero en este tiene un rango de 40% de diferencia. Y lo quiero ligar con el tema del simulacro estudiantil, donde tanto Claudia Sheinbaum ganó, 65% de los votos estudiantiles de este simulacro que se hizo la semana pasada, y Clara Brugada, ahí sí, en la Ciudad de México le saca más de 30 puntos a Taboada, el 59% Clara Brugada y 22% Taboada.
Entonces, a veces pensamos, quizá nos está faltando ir a preguntarle más a los jóvenes qué están pensando, y nosotros tenemos la idea de que, pues como están en redes sociales, como están en TikTok, como no opinan mucho, pues a lo mejor están mucho más interesados en una candidatura, pero lo que nos están diciendo las encuestas es que ese sector, particularmente de 18 a 30 o el universitario, es el que le está dando una enorme ventaja, o sea, no le están diciendo ni los candidatos del PRIAN-PRD o como se le llame, ni de Movimiento Ciudadano a ese sector, por lo menos a nivel general. Entonces, nada más Daniela, era esa acotación. sí, Daniela, y luego el hecho de que están centrados mucho en las visitas a las universidades. Lo de Clara Brugada en este acto en la antigua escuela Facultad de Medicina y en Santo Domingo fue interesante, pero en general, Maines y el MC están insistiendo mucho en ese segmento de ir a universidades. Hay quienes dicen que porque es en el único lugar donde hay avidez de ver a quien sea y quien visite, pues es bien recibido. Eso dicen los mal pensados, pero bueno, lo cierto es que está apostando por ahí, Daniela. Está apostando, y yo coincido mucho con Salvador, porque su apuesta en realidad es hacia más mediano plazo, hacia 2030. Ya ahorita están construyendo y obviamente su campaña está enfocada en este sector para ir construyendo a esos electores, no a los que ya tienen súper definido su voto. Pero lo que me llama la atención a mí es que los resultados de las encuestas y del simulacro nos indican que, a pesar de todo, ese es el rango en el que más preferencias o más amplia está la ventaja de las candidatas de Morena. Y con lo otro, es la parte que yo te decía, Julio, y lo que les comentaba al inicio, que me parece preocupante. Digo, no podemos, la investigación le corresponde obviamente a la Fiscalía determinar cuál fue el móvil y el origen de ese ataque que subieron a redes sociales, pero no podemos hacer tener estos sentimientos de extrañamiento, ¿no? Cuando ves que primero hubo todo un tema con los pozos del agua, cuando el debate iba a ser el tema del agua. Luego, cuando iba a ir Clara a la UNAM, bueno, pues está este asunto, este incidente tan terrible de los porros en el CCH Naucalpan, que terminaron matando a un joven de la FES Acatlán. Luego ves esto, ¿no? Va a haber un debate, el tema de la seguridad, y un día antes viene esta agresión, que inmediatamente, casi a los 20 minutos, ya estaba todo el sector de la oposición avisando que había habido un atentado y responsabilizando a Morena, básicamente, y al jefe de gobierno. Entonces, sí parece de pronto que está como más bien pensado en construir una narrativa rumbo al debate y además empezar con eso, que me parece que es muy delicado. Bueno, también estuvo lo de esta noticia fake de el crematorio, ¿no? En el límite de Iztapalapa, Tláhuac. Me parece que justo son ánimos y son cosas que ya cuando vas una y otra y otra y otra y se empiezan a desinflar de algún modo o no están, yo diría, bueno, pues el llamado tendría que haber sido a que se investigara, no señalar tan rápidamente. Y eso sí me habla de una, digamos, sí una desesperación, unos niveles como ya de tratar de involucrar o de mezclar muchas cosas con la utilización política de todos estos incidentes, y es que no quiero aventurar qué son hasta que no haya una investigación, pero el uso político sí habla de una desesperación que me parece muy, muy, muy preocupante. Bien, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este incidente o de los hechos reportados por Alessandra Rojo de la Vega? Jorge, por favor. Pues yo opino ahora sí, aunque les extrañe a todos, como Xóchitl Gálvez. Ella dijo, no fue un atentado, porque los tiros que están no están cerca de ella. Eso opinó Xóchitl Gálvez. Y entonces nos damos cuenta que aquí la
candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, y Santiago Taboada salen rápidamente a decir, no, hombre, están matando por todas partes. Y sí, es preocupante que haya como 25 personas que han sido asesinadas, que muchas otras hayan dicho, no, pues ya no vamos a las elecciones, ni siquiera como parte del INE y demás. La violencia sí es seria y sí es grave en México y hasta en la ciudad que estamos aquí viviendo. Pero de eso a lo otro, bueno, ¿cuándo se hace? Un día antes del debate. Y simplemente te quisiera decir, Julio, y a mis compañeros, Salvador y Daniela, que en el informe de hoy, en la noticia de hoy de Reforma, en el debate de ayer le dan 1 como ganadora a Clara Brugada, 2 a Santiago Taboada y 6 les dan empate a ellos. Si eso dice Reforma, bueno, pues quiere decir que Santiago Taboada ni siquiera a su público que tenía, y a pesar de el asunto de la señora Rojo de la Vega o la señorita, no están las cosas como ellos esperaban. Ellos esperaban barrer. Y también en lo que dice hoy Mitofsky en El Economista, le da a Clara Brugada 51%, a a Santiago Taboada 39%, y coincide con lo que decía Salvador Frausto, de que subió Salomón Chertorivsky con todos sus errores y ya llega casi a 10. Bien, gracias Jorge. Sobre este mismo tema, Salvador Frausto, ¿qué opinas, por favor, de este incidente que ha sido reportado por Alessandra Rojo de la Vega? Sí, me parece que el manejo de la narrativa por parte de la oposición de esta serie de eventos, digamos, en los que se han subido para tratar de sacarle raja política, como es el atentado, los balazos a la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, o el tema de la denuncia de un supuesto crematorio clandestino, el tema del agua justo en la alcaldía Benito Juárez. El uso de lo que ha hecho la oposición de este tipo de asuntos, sean o no sean reales, nos muestra precisamente que ven posible, o veían, o estaban tratando de acercarse en la distancia a Taboada hacia Clara Brugada, una vez que ven imposible la lucha por la presidencia de México. Me parece que han hecho una serie de esfuerzos y de narrativas y de tratar de colocar esa idea de que están ahí en la jugada y de que pueden acercarse a Clara, y también con el uso, la misma lógica que usan con un par de encuestas que son las únicas que las ponen en empate técnico, pero son encuestas bastante desacreditadas. El conjunto de las encuestas da porcentajes mayores a Clara. La gran apuesta del PRIAN es por la Ciudad de México. Me parece que ahí está el foco noticioso del 2 de junio. ¿Qué tanto más va a hacer el PRIAN por tratar de acercarse a Clara Brugada? Después de este debate, me parece que los esfuerzos, las esperanzas hacia ese camino van a ir disminuyendo, pero también ya se sabe que están preparando judicializar la elección, es decir, protestar inmediatamente después de que se den los resultados, de ir hacia tratar de
de tumbar casillas, de anular la elección, etcétera. Entonces me parece que de cualquier manera estas narrativas con raja política presagian que en la Ciudad de México va a ser todavía muy dura lo que vamos a ver en las siguientes 3 semanas y el mismo 2 de junio. Bien, gracias. Daniela Pastrana, mira, déjame nada más por favor compartir esta nota que está publicando en La Jornada Alonso Urrutia y Emir Olivares. Dice: un grupo de personas protestaron por la falta de esclarecimiento del caso de desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y se manifestaron con petardos y cohetones en la fachada de Palacio Nacional, provocando 7 heridos leves. Sin daños mayores, fueron trasladados solo para valoración médica. Lanzaron además petardos hacia la puerta principal. Poco después del mediodía arribaron al Zócalo, desde donde lanzaron petardos hacia elementos de la policía capitalina que resguardaban el inmueble. Los estruendosos petardos generaron heridos, por lo que minutos después acudieron al lugar 5 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para trasladarlos a centros de salud, aunque en todos los casos los heridos llegaron caminando a los vehículos. ¿Qué te parece esta nota y el contexto y la creciente exigencia, desbordada o no, respecto al tema Ayotzinapa, Daniela? Ay, Julio, yo creo que hay que hacer un llamado a todas las partes en ese tema y en otros a la prudencia, porque si bien podemos entender, yo por supuesto no tengo ni la menor duda de que en el caso de Ayotzinapa y en otros casos en los que son grupos vulnerados como los de los familiares de desaparecidos, que han sido lastimados doble y triplemente, pues nos toca estar acompañando sus causas, ¿no? Pero sí creo que en este contexto y justo por esta exacerbación que hay por los ánimos electorales y porque siempre hay como la tentación del uso político de estas situaciones, pues se tiene que buscar que no haya una cosa que pueda generar pérdidas y situaciones de peor, o sea, de mayor envergadura, ¿no? Ahorita me alegra que no haya habido heridos graves, pero eso puede ser. Y eso en todos los casos. En este caso, en el de los, insisto, de personas desaparecidas que pueden estar enojados, es legítimo que puedan estar enojados por los no resultados de los distintos actores, por las declaraciones a veces del presidente, pero pues hay que preguntarse siempre a quién beneficia que estos ánimos terminen en tragedias mayores, ¿no? ¿A quién beneficia que en esta, o sea, como bien se dice en el río revuelto, ganancia de pescadores, y quiénes ganan con esto? Porque al final de cuentas, pues va a haber un proceso electoral, porque al final de cuentas, pasando el proceso electoral, tocará recoger los saldos, y en esos saldos puede haber cosas que también generan mucho más tragedia, mucho más dolor del que ya tenemos en un país en el que pues necesitamos también ir construyendo más que seguir destruyendo, ¿no? Entonces, yo sí creo que este es un momento, también viene ya el miércoles, ¿no? Esta marcha llamado al paro de la gente, entonces son momentos en los que fácilmente, como lo estamos viendo y como lo hemos visto en las semanas pasadas, causas muy legítimas se pueden estar enturbiando y ensuciando con intereses que no tienen nada que ver con esas causas, y lo ideal, o sea, la situación ideal es como serenarnos y empezar a ver a quiénes se beneficia con estas situaciones. Bien, gracias, Daniela. Jorge Meléndez, en otros reportes se habla de que fueron 26, 25 policías heridos. De hecho, un reporte de la propia policía capitalina dice que en 7 ambulancias fueron atendidos 26 uniformados que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo. 25 de ellos requirieron su traslado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones, entre ellos 3 mandos. Y también se va señalando que esto ha sido en protesta por la liberación de 8 militares que estaban en la cárcel
en un proceso por su presunta participación en todo lo que fue la desaparición de 43 normalistas, es decir, 8 militares que pasaron a prisión, a liberación condicional, dejan la cárcel y pues ya llevan el proceso en libertad, y que frente a esto se dio esta expresión de violencia de este día. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? Si mal no recuerdo, los padres de los 43 dijeron que iban a esperar la reunión con López Obrador. Para el 3 de junio, sí. ¿Perdón? Para el 3 de junio que Sí, fue exacto. convocado. El proceso electoral. Ellos lo dijeron los padres, no yo. Y de repente llegan estos muchachos, o no sé quiénes serían, y empiezan a hacer zipizape ahí en Palacio. Pues a mí me parece muy extraño, extrañísimo, porque si los padres hubieran dicho no, vamos a insistir antes del 2 de junio que nos reciban y lo tienen que hacer porque nosotros tenemos razón, todo eso, yo creo que esperar una cuestión como esta, pues podría haberse dado. En efecto, liberaron a militares que deberían, desde mi punto de vista, estar de todas maneras en la cárcel, esperando su proceso, pero yo creo que estos hechos se dan, ya se ha platicado aquí, de lo que ha pasado en UNAM, de lo que ha pasado en algunas partes, de la señora Rojo de la Vega, etcétera. O sea, hay un ambiente, yo diría, quizá de crispación, pero más bien de provocación para que los que ya se sienten perdidos puedan recuperar algunas cosas. Y coincido, obviamente, con Salvador Frausto, a pesar de que también con Daniela Pastrana, no a pesar, sino sobre todo con Daniela Pastrana, en que esto se puede judicializar. Y no lo digo también de gratis. En unas entrevistas que le hicieron a Fernando Valdés Zurita, que tú le podías correctamente Basurita, que fue encargado del INE y que hizo un papel desastroso, y a otro que hizo un papel peor, Luis Carlos Ugalde, porque le dio el triunfo sin haber contado las papeletas a Felipe Calderón. Ellos dos, no uno, entrevistaron a los dos para que se apoyaran uno con otro. Ellos dos dicen, este proceso se puede judicializar. ¿Por qué? Porque el señor López Obrador ha intervenido, ha hecho esto, ha hecho aquello, ha hecho lo demás. Cuando ellos estuvieron en la cabeza del IFE-INE, no dijeron nada de todo lo que hacían los presidentes y lo que hicieron y el dinero que sacaron para apoyar a sus candidatos y el papel que hicieron los supuestos partidos de oposición en aquellos años. Pero ahora, antes del debate de Clara Brugada, ya habían anunciado, va a judicializarse esto porque el señor López Obrador está haciendo una serie de cuestiones malvadas para la elección y le está dando las cosas. Y simplemente, ya que Daniela sacó eso, bueno, en las consultas que hubo en las universidades, no hay que olvidar, Maynes ya le gana a Xochitl, no solamente que es que esté muy arriba Claudia Sheinbaum, que lo está, sino Maynes ya superó en esos sondeos universitarios, que yo felicito a los estudiantes que los hicieran, a la señora Xochitl. Así pues, la desesperación está llevando a momentos muy complicados en este país. Bien, gracias, Jorge.
Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Nos queda espacio para un postrecito de 2 minutos cada cual. Salvador Frausto, ¿qué nos dices en esta parte final, por favor? Sí, bueno, pues me parece que el tema del voto joven es muy interesante, es verdad. Es interesante la observación que hace Daniela. Es decir, en el volumen de votos para Claudia Sheinbaum tiene una cantidad muy importante de voto joven, y en el pastel de 10% y de indecisos, ahí hay otra franja por la que le ha apostado Movimiento Ciudadano. Por eso se van a las universidades y para construir nuevos públicos. Y este ejercicio de las universidades también dio luces muy interesantes, con poner a Maynes en segundo lugar por encima de Xóchitl Gálvez. Me parece también interesante de por dónde se va a mover el voto joven, ya que en volumen es muy grande, pero también es un votante que no acude masivamente a las urnas. Es también un sector de la población en el que hay unos niveles altos de abstención. Esperemos que en esta elección no sea ese el caso. Yo veo en redes sociales muy animados a los jóvenes, y a los que me toca tener contacto, les veo discutiendo, hablando de política, y esperemos que participen en esta elección, y que pues jueguen y hagan valer su voz. Y bueno, pues por ahí cerraría este comentario, Julio. Muy bien, gracias Salvador, gracias. Daniela Pastrana, por favor, postrecito para cerrar este programa. Pues yo, Julio, quiero aprovechar para hacer un anuncio, porque vamos a tener otra tertuliana que nos encanta el jueves próximo, y para hablar de si los medios de comunicación, sí, están ayudando a fortalecer o a pulverizar procesos democráticos. Mira, nada más que facilito lo pusimos. Y entonces va a estar ahí Luisa Cantú por los medios públicos, Ernesto Núñez de Animal Político por los medios corporativos, va a haber una colega Amelia Arellano del lado B para los medios locales, y un colega de la radio, de Radio Comunitaria de Guatemala. Y pues eso, vamos a platicar como siempre, con el vino, con la pizza, con la platicadita, para ir empezando también a discutir qué estamos haciendo con los medios, y cómo estamos también nosotros evaluando el papel que estamos teniendo, y sobre todo lo que podemos tener hacia adelante. A mí me parece que eso es el tema, uno de los temas centrales. Ya lo podemos platicar más adelante, algún día que andes por acá, justo los días que nos toque hacer las tertulianas, pero yo creo que ese es uno de los temas centrales: cómo estamos con los medios de comunicación ayudando a que realmente los procesos democráticos se consoliden, o, por el contrario, se vayan para atrás. Entonces, el jueves a las 7 en el Tierra Adentro, que es donde hacemos nuestras tertulianas, están todos invitados, está toda tu audiencia invitada, ya saben que tienen que reservar, y me parece que pues es más que oportuno ahorita empezar a hablar de qué medios queremos, cómo estamos construyéndolos. Excelente, jueves a las 7 de la noche en Tierra Adentro, es en la Colonia Juárez, la calle Milán, número 17 o 18, ya no me acuerdo, pero es ahí 20, en la calle Milán. 20 es el de pie de página, 22 el de Tierra Adentro. Bueno, ahí andábamos con todo esto. Jorge Meléndez, por favor, postrecito. Pues yo creo que a pesar que va a haber un tercer debate y una manifestación ese mismo día, que ya se quitaron la careta todos los que estaban defendiendo al INE, al Poder Judicial, a los marcianos y a los venusinos que ya van a llegar pronto, ya se quitaron todas esas caretas. Quizás vaya a ser una marcha grande, numerosa, caudalosa, pero yo creo que no les va a ayudar para conseguir más votos. Yo pienso que ya no se van a mover demasiado
las preferencias electorales, a menos de que ocurra alguna cuestión, una cuestión verdaderamente fuera de serie. Porque mira, ya han ocurrido, y antes del debate de Clara Brugada, tuvimos lo del agua, tuvimos lo de la electricidad, que yo voy a escuchar a Claudio Villegas mañana en la noche, porque yo creo que se están haciendo las cosas a la carrera y sin precisión. Claudia nos decía que se dieron $6,000 millones por las plantas de Iberdrola, y seguramente estas plantas no valían eso, por lo que ella mismo ha dicho, que ahí fue cuando empezó el apagón. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas con más tranquilidad, con más calma, porque la sociedad así nos lo está exigiendo. Y yo creo que tendrán que presentar al final algunas posiciones en este tercer debate de qué va a ocurrir en muchas partes del país donde la situación desgraciadamente está muy precaria, pero además muy violenta. Esa es mi reflexión final. Bien, Jorge, muchas gracias. Son las 2:59 PM. Somos campeones en el manejo aquí del cronómetro. Así es que, Jorge, Salvador, Daniela, muchas gracias. Nos vemos pronto, y por esta ocasión, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.